Tiene 88 años, una fractura de cadera y hace 7 años sufrió una embolia, pero a pesar de todo, a doña Isidra nada la detiene para salir adelante. Desde entonces, como yo vi que el dulce se vendía, yo vendía chicharrón, vendía congelada, vendía fruta rallada, zanahoria, pepino, todo eso, gracias a Dios, gracias a todo eso, salí adelante. Recuerda que comenzó a trabajar desde los 15 años en su natal Veracruz. Allá en el pueblo se corta café, se va a trabajar al campo con asadón, agarra uno una calle y a trabajar. Yo he trabajado en el campo con asadón, he cortado café. Hace 46 años emigró a la Ciudad de México, pero apenas hace 3 años su esposo murió y su situación cambió radicalmente. Pues allá se sufría mucho, a veces que vendía yo en la noche 3 pesos en toda la noche y no me alcanzaba para comer. Y como tengo 2 hijos adoptivos, una hija y un hijo, porque nosotros no tuvimos hijos, entonces pues francamente no nos alcanzaba para comer. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde de lunes a domingo, sale a las calles de Bolívar y José Toribio Medina, en la colonia obrera, a vender sus productos. Lo hace con su silla de ruedas, misma que ocupa como mesa para poner las cosas que vende. Ahí pongo la tablita y ahí pongo mis dulces. ¿Cómo le va, doña? Muy bien. Me ha ido de lunes para acá que empezaron a venir a entrevistarme. Ha venido mucha gente a comprarme. He tenido buenas ventas, gracias a Dios. Doña Isidra asegura que se siente bien y pese a los males que le aquejan, no padece ninguna enfermedad degenerativa, por lo que dice que continuará saliendo a las calles a ganarse la vida honradamente. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.